aquí, ahora está grabando. Em, el, bueno, lo que nosotros queremos hacer hoy día es como, o sea, ver un poco la aplicación fundamental de las derivadas. ¿Por qué digo eso? El tema es que ustedes van a ser ingenieros o técnicos, ¿ya? Pero de todas maneras es una carrera técnica y ahí lo que le interesa a uno, ¿qué? Nini, Es que dijo que íbamos a ser ingenieros y ya me bueno, cambié. pero, o técnicos, pero de todas maneras es una carrera técnica. Es que, profe, nosotros somos de química y farmacia, creo, la mayoría, ¿o no? Sí, pero es Sí, profe. es una carrera técnica, a eso me refiero. Y en una carrera técnica lo que uno siempre quiere hacer es intentar de optimizar los procesos, en el sentido de que, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de la química, ya, eh, yo quiero obtener, no sé, tanto de una sustancia, entonces le echo tanto de esto y tanto de eso. Y si echo de más de eso, entonces igual voy a obtener el mismo resultado de lo que quiero, pero el tema es que voy a haber gastado de más en esa sustancia. ¿Ya? Perdón, es que mis conocimientos químicos no son muy buenos, pero, o sea, ya a lo que me refiero es que queremos aprovechar al máximo los recursos de los que estamos disponiendo, ¿ok? Entonces, en ese contexto, muchas veces aparecen problemas, aparecen ahí las funciones y, eh, y el tema es que queremos encontrar el lugar donde podemos obtener el máximo rendimiento, por decirlo así. A propósito de eso, les voy a compartir pantalla. ¿Ya? Miren, acá yo ya les mencioné antes de que el texto que yo tengo acá, que estoy utilizando, es el libro del Stuart. Stuart, cálculo en una variable. ¿Ya? Y de hecho aquí el capítulo previo a este, y ese texto se puede descargar en internet de forma gratuita. Hay muchos lugares donde está ese texto. ¿Ya? A lo que voy es que aquí hay un capítulo previo donde ponen aplicaciones. Bueno, primero a la física, a la química, a la economía. Sí, bueno, esencialmente esos. ¿Ya? Bien, entonces lo que queremos estudiar hoy día, lamentablemente no puedo hacer, o sea, voy a intentar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible, pero su profesora jefa me pidió avanzar con la materia, ¿ya? Así que vamos a ver hoy día justo lo que es el tema de optimización, o sea, queremos encontrar los valores máximos y mínimos. Entonces, bueno, aquí cortito, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es definir un máximo absoluto. Bueno, es como más o menos natural, ¿ya? Si yo tengo aquí, por ejemplo, en este gráfico de acá, ¿ya? Em, tengo este intervalo, ¿ya? Y me quiero saber cuáles son los valores extremos absolutos. Entonces, simplemente si el valor de la función en este punto va a ser un, o sea, va a ser un máximo absoluto si es que es más grande que todo el resto,
¿ya? En ese intervalo. Entonces, en este caso aquí, en la figura 1, acá, voy a tener aquí el máximo absoluto y aquí el mínimo absoluto, ¿ya? Eso es como bastante natural. Ahora, hay una cosa, aquí en el segundo gráfico podemos ver, bueno, el gráfico de otra función, ¿ya? Que ahora está, bueno, aquí, a ver, y de hecho aquí sigue un poco más el intervalo, ¿ya? Sobre ese intervalo. Y aquí podemos ver de que aquí existen extremos, o sea, porque miren, acá tengo un punto donde si yo miro solamente los puntos, o sea, aquí la cercanía, ¿ya? Entonces, para esos puntos cercanos, este punto es donde se alcanza el valor más grande, ¿ya? Pero no es para todo el intervalo, ¿ya? Entonces, ahí es donde hablamos después de máximos y mínimos locales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta figura, aquí tengo un máximo local, que no necesariamente es el global, porque obviamente aquí, según, digamos, si miramos el gráfico, se alcanza acá en este punto. Y, por ejemplo, también tenemos aquí, en este punto, un mínimo local. Por el mismo argumento, todos los valores que están aquí cerca son más grandes, ¿ya? Entonces, Profe, una consulta. ¿cómo? Una consulta, ahí donde recién marcó, ¿eso significaría que no tiene concavidad en esa parte del gráfico? Eh, ya, ustedes alcanzaron a ver concavidad. Sí, porque Lo por que lo que pasa es entiendo la que, concavidad es una pequeña circunferencia que se le hace como al sí, lo que máximo al pasa es mínimo. que en este punto, ¿ya? En este punto, el problema es que la derivada no existe, ¿ya? La primera derivada ni siquiera existe porque es una esquina, es una punta, ¿ok? Entonces, por lo mismo, aquí en ese lugar no puede haber concavidad porque la concavidad la decidimos con la segunda derivada y esa no la, digamos, aquí no la podemos calcular si no podemos calcular ni siquiera la primera derivada, ¿ya? Ah, ya. Eh, aquí, eh, bueno, aquí si tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, f, la función tiene que alcanzar, al menos en un punto, el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto, ¿ya? Pero eso es como más o menos obvio porque aquí este largo, si miran la figura 6, este largo de la cuerda es un largo finito, ¿ya? Entonces simplemente comparo las posiciones y, y de esa manera aquí en ese extremo izquierdo se va a alcanzar el máximo absoluto y acá en este punto se va a alcanzar el mínimo absoluto. Aquí en este punto, en el origen, tengo un mínimo local. Acá en este punto tengo un máximo local, ¿ya? Pero eso no significa que sea el extremo absoluto para el intervalo correspondiente. Aquí hay más ejemplos de gráficos, es que por eso me gusta mucho el Stuart, porque tiene muchas ilustraciones, muchos gráficos,
Aquí ustedes pueden ver la situación de que, por ejemplo, aquí se alcanza el máximo absoluto en un punto intermedio, pero el mínimo absoluto en un punto del intervalo, el extremo, o sea, en una esquina, por decirlo así, ¿ya? Y ahí hay varias situaciones. La parte a la que yo voy es más bien de que si tenemos una función, ¿ya? Y existe la derivada para todos los puntos, entonces, o sea, en el intervalo, o sea, una función derivable, ¿ya? En un intervalo. Entonces, si existe un máximo o un mínimo local en ese punto, entonces aquí la derivada es 0. Ay. Acá, esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos, por ejemplo, aquí este gráfico, la figura 10, aquí tenemos dos extremos locales, o quizás globales ya, no importa, pero que es este punto que es un máximo local y este punto aquí un mínimo local. Y aquí justo dibujaron también las rectas tangentes en ese punto, que son rectas horizontales. Y eso se obtiene justamente cuando la derivada se anula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que los puntos donde la derivada se anula son puntos interesantes en un primer instante, ¿ya? Y esos no sé, ahora si viene, aquí está. La definición de punto crítico, bueno, aquí lo llamaron número crítico, es cuando la derivada se anula para este punto o cuando la derivada no existe. Por una situación como una esquina, como la tenemos acá en el caso del gráfico de la función igual al valor absoluto. ¿Ya? Entonces, en esas dos situaciones vamos a llamar esos puntos, esos valores, los vamos a llamar puntos críticos. Bueno, aquí números críticos, pero son puntos críticos, ¿ya? O sea, eso es lo que más se utiliza acá. Y el tema es que significa, lo que queremos hacer aquí ahora es chequear un poco cómo es la característica de esos puntos interesantes, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, aquí hay un método respecto a lo que, bueno, aquí método del intervalo cerrado. Ya, bueno, el tema es que sobre un intervalo cerrado, lo que hacemos es primero buscamos los puntos críticos acá, pero ojo, en el intervalo AB abierto, ¿ya? O sea, eso tiene que ver principalmente con el hecho de que la derivada, como la derivada es un límite bilateral, ¿ya? No puedo considerar los extremos aquí en este caso, ¿ya? Por eso, para calcular una derivada, siempre tengo que pensar en el intervalo abierto. Y de ahí buscamos simplemente, lo primero que hacemos acá es, ponemos entonces f' de x. ¿Ya? ¡Ay! Perdón, se me abrieron aquí algunas ventanas. Ya, buscamos eso. ¿Para cuál es x? La derivada se me anula. ¿Ya? O la otra opción aquí sería o
f' de x, a ver, voy a ver si puedo correrlo aquí, a ver, creo que es con acento aquí, no existe. Ya. Entonces, esas son las cosas que tengo que hacer, en el sentido de que simplemente tomo la función primero y la derivo, ¿ya? Calculo la derivada y después veo dónde esa derivada se anula o dónde es que no esté definida. Entonces, con eso encuentro los puntos críticos, los puntos interesantes. Ahora, segundo paso aquí simplemente significa tomo la función y la evalúo en esos puntos. Y después, en el tercer paso, comparo los valores, pero tengo que incluir aquí, en los pasos 1 y 2, aquí a lo que se refiere es que tengo, por ejemplo, f en C1, f en C2, pero la función está definida sobre el intervalo AB, así que tengo que comparar también con f de A y con f de B. Eso. O sea, tomo esa lista de valores y simplemente lo evalúo y escojo el más grande, va a ser el máximo absoluto y el más pequeño va a ser el mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si no me dicen nada, yo lo doy por... Profe, ¿Sí? sí, estaba hablando de un día. Profe, es que no entiendo, o sea, me perdí como en el segundo En el paso, segundo... o sea, como en el tercero más que nada, como que no entendí de dónde venían esos cálculos. Ya. Lo que pasa es que, bueno, primer paso, calculo la derivada. ¿Ya? Y veo dónde la derivada se anula. De ahí voy a obtener un C1 y un C2 quizás, o pueden ser más o pueden ser menos, ¿ya? ¿Ok? Y o donde no existe la derivada. Pero primer paso, calculo la derivada. ¿Ok? Y después, como eso, diciendo dónde se anula o dónde no existe esa, dónde no está bien definida, ¿ya? En el sentido de que dónde divido por 0, ¿ya? Después, perdón, aquí pusieron, hay en los valores en el extremo, en los extremos del intervalo, que son el f de A y f de B que yo puse acá. ¿Ya? Y después evaluamos la función simplemente en esos puntos críticos que encontré antes aquí en el paso 1 y evalúo en los extremos y entre esa colección, ya, aquí puse 2 puntos críticos, pero pueden haber más, pueden haber menos, ¿ya? Puede haber ningún punto crítico acá, ¿ok? Pero tengo que agregar aquí a esa colección los valores de la función en los extremos y después simplemente escojo el número más grande y este va a ser el máximo absoluto y después el número más pequeño va a ser el mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora entendí mejor. Profe, no, lo último. ¿Sí? Nos tienen que dar un número como, no una función, no una ecuación, sino así como 1, 2, 3, así. Y ahí lo evaluamos en la función que no estemos trabajando, pero en la natural. O sea, A como ver, en la aquí original.
aquí en el primer paso tenemos la función, ¿ya? Calculamos la derivada Sí. y queremos que esa derivada o sea igual a 0 o sea algo del estilo de que estoy dividiendo por 0. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos son esos valores, esos números. Y esos son lo que yo puse aquí, C1 o C2. Aquí, por lo general, va a salir con esta opción, aquí, de que la derivada se anula. ¿Ya? Y esos, después, en conjunto con los valores de la función, y todo eso aquí son números. ¿Ya? Con los valores de la función en los extremos del intervalo, lo comparo simplemente y con eso después escojo el más grande y el más chico. Ya, profe. ¿Ahora sí? Gracias. Sí, ahora Muy bien. no. Muy bien. No, pero gracias por preguntar. Está bien, porque seguramente no fuiste la única. Bueno, aquí ustedes pueden ver, hay ejemplos, ejercicios, pero la verdad yo quiero avanzar un poco más. Bueno, de hecho, ese teorema aquí no es tan relevante y ahí no me pidió eso la profe. Aquí eso tampoco. Perdón, a lo que voy es que acá, por ejemplo, este teorema aquí es útil también. En el sentido de que si la derivada de una función es 0 para todo x en un intervalo abierto, aquí de nuevo, fíjense, entonces la función es constante ahí. ¿Ya? Pero eso tiene que ver porque simplemente en todos los puntos la recta tangente es horizontal, así que no puede haber variación ahí. ¿Ya? Pero es como bueno darse cuenta de eso. Bueno, aquí si tengo dos derivadas que son iguales, entonces las dos funciones son esencialmente iguales, o sea, esencialmente digo, porque solamente se diferencian en una constante. O sea, una es igual a la otra, pero más una constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, entonces un gráfico está por ahí y el otro está un poco más por abajo, ¿ya? Pero son absolutamente idénticos los gráficos, entonces, y solamente con una traslación vertical en esa cantidad sí. Ahora, lo que yo quería, ya, esta parte aquí, ahora empieza la parte que yo quería ver principalmente con ustedes. No sé si eso ya lo han visto, de que si la derivada, la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. ¿Han visto esas propiedades acá? Ups. Por ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Si queremos mirar ahora para un extremo local. Este de aquí, este punto, digamos claramente en el gráfico, es un máximo local. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí del lado izquierdo, aquí las pendientes que graficaron acá, son rectas que apuntan hacia arriba, con pendiente positiva. Y aquí del otro lado, son con pendiente negativa, van hacia abajo.
¿ya? Porque para que yo tenga un máximo local, entonces necesito que del lado izquierdo sea creciente y del lado derecho sea decreciente. Pero, ¿qué quiere decir eso si utilizo aquí esta parte? Esto, que la derivada acá justo cambia de signo. Aquí, en esta parte acá, vamos a ver, en esta parte aquí, f' es positivo y en esta parte aquí, f' es negativo. ¿Ya? O sea, tengo un cambio de signo acá. Y ese cambio de signo de positivo a negativo, entonces me indica un máximo local. Y eso ahora ya es un criterio. De hecho, debe estar aquí en alguna... Ah, sí, aquí está. Para decidir si un punto crítico, que es, digamos, donde la derivada se anula o donde la derivada no existe, si ese punto puede ser un máximo o un mínimo local. Eso es principalmente para los casos cuando no tengo un intervalo finito. Cuando quiero saber, por ejemplo, sobre todo R, ¿ya? ¿Dónde están los extremos locales? ¿Ya? Entonces, aquí, en esa parte, estoy con el lápiz todavía. Acá, en esa parte, acá están, entonces, las indicaciones en el sentido de que si la primera parte, la primera derivada justo cambia de positivo a negativa, entonces es un máximo, por lo que vimos acá, o aquí también en este ejemplo. Aquí del lado izquierdo tiene que estar creciendo y después estar decreciendo. Bueno, análogamente para el ejemplo, si es al revés aquí, si es de negativo a positivo, el cambio de signo de la primera derivada, ¿ya? Entonces ahí tenemos un mínimo local, como es esta situación acá, en el segundo dibujito. Ahora, lo que sí, ¿qué pasa acá en estos otros dos dibujitos? Aquí ustedes pueden ver, aquí la pendiente es positiva, aquí es nula, o sea, vale 0, y aquí es positiva de nuevo. O sea, el asunto no cambia de tendencia. La primera derivada no cambia de signo. Entonces aquí lo que se genera es un punto de este estilo, que esto lo llaman puntos de terraza, ¿ya? Aquí tenemos el caso para las primeras derivadas negativas, también con puntos de terraza. Pero ese punto de aquí, este punto en el tercer dibujito, no es ni máximo ni mínimo local, ¿ya? Bueno, y acá ahora, si ustedes ya vieron la concavidad, miren, acá tenemos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, acá, en el segundo caso. Y esto, entonces, es que aquí, si se fijan, en la concavidad hacia arriba, tengo aquí primero una pendiente, bueno, que es positiva en este caso acá, en este dibujito, pero es chiquitita todavía, porque la pendiente ahí no hay mucha ya, o sea, eso
no aumenta mucho de altura, pero aquí ya es más y aquí es aún más. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí en esa parte, la primera derivada, que es esa pendiente que se está dibujando acá en para algunos ejemplos, o sea, valores ejemplares, forma una función creciente, ¿ya? Y si utilizamos el mismo criterio de la primera derivada, entonces ahora, ¿cuándo es una función creciente? Cuando su derivada es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estoy diciendo aquí que la primera derivada ahora es creciente y entonces la derivada de la primera derivada es positiva. ¿Ya? Y ahí estamos con la segunda derivada y entonces segunda derivada positiva acá significa que tengo la concavidad hacia arriba. Y análogamente aquí, en este caso, segunda derivada, entonces negativa es concavidad hacia abajo. Y creo que eso aparece acá. Sí, aquí aparece. Eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces, si la segunda derivada aquí es positiva, entonces es el gráfico en total de la función original, ¿ya? Es cóncava hacia arriba. Bueno, y inversamente para el otro caso, ¿ya? Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Lo que pasa es que, aquí voy a hacer un pequeño dibujito, acá, aprovechando que hay espacio acá. Miren. Ya, tengo mi plano acá. Tengo mi gráfico. Ya, pongámoslo así nomás. ¿Ya? Bien, entonces, aquí, para este punto C, yo tengo que digamos, la recta tangente es horizontal acá. Bueno, ya, se supone recta tangente horizontal. O sea, aquí tengo un punto crítico, ¿ya? Pero el asunto es que aquí, si se fijan, aquí las pendientes son positivas y aquí las pendientes son negativas. O sea, tengo este cambio de signo en la primera derivada. O sea, por decirlo así, aquí de este lado tengo que f' es entonces menor que 0 y acá de este lado tengo que f' es mayor que 0, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo miro la función f', entonces quiere decir de que si una función primero es positiva y después es negativa en algún momento y 0 entre medio, entonces significa que va decreciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso acá? Si yo calculo entonces la segunda derivada en esta situación, bueno, en especial para este punto C, entonces aquí la segunda derivada va a ser negativa porque la función es, o sea, la primera derivada es decreciente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea?
Sí, profe. ¿Sí? Bien, lo que pasa es que, como en sí, en teoría, es relativamente fácil calcular las derivadas, ¿ya? Primeras derivadas, segundas derivadas, etcétera. Entonces, en base a ese principio, vamos a tener un criterio para poder decidir fácilmente si una función tiene un máximo o un mínimo local en algún punto crítico. Ya. Bueno, acá punto de inflexión es cuando cambia la concavidad, pero creo que eso ya lo vieron entonces, ¿o sí? ¿O no? Punto de inflexión, ¿alcanzaron a ver eso? ¿Sí? No que yo recuerdo. Ah. Bueno, un punto de inflexión es simplemente un punto donde cambia la concavidad. Y esto es el ejemplo, ya de nuevo, rapidito, el gráfico acá, cuando tenemos algo por este estilo. Bueno, ya, más o menos. Ojo, acá en un punto de inflexión puede ser un punto de terraza, como es aquí en este ejemplo, o puede ser también, si yo coloco ahí, por ejemplo, eso, ¿ya? Punto de inflexión es simplemente donde cambia o sea, me refiero, este de aquí, este punto, claramente no tiene una recta tangente horizontal, ¿ya? Pero lo que sí es que la segunda derivada, la concavidad, cambia. Entonces, los puntos de inflexión son los puntos donde el F2', bueno, voy a colocar C igual para, o pongámosle pi para el punto, ¿ya? Estos son los puntos de inflexión y además y F2' cambia de signo. ¿Ya? O sea, me refiero aquí, cuando está ese cambio de signo, entonces cambiamos de concavidad y de esta manera aquí tenemos entonces lo que se llama un punto de inflexión. ¿Ok? Eso. Ahora, aquí esta cosa acá, lo que pusieron acá como prueba de la segunda derivada, esta es la parte que es bastante útil. Bueno, aunque ya vimos bueno, lo que en ese texto ponen como prueba de la primera derivada, pero en sí es como más bien un criterio, ¿ya? Entonces, de todas maneras, aquí ahora, si tenemos de que la primera derivada se anula, ¿ya? Aquí eso lo necesitamos en ambos casos, ¿ya? Y después miramos el signo de la segunda derivada para este punto, ¿ya? Entonces, si este es mayor que 0, entonces es un mínimo. ¿Por qué? Porque aquí la concavidad es hacia arriba. ¿Qué quiere decir? De que la función, las derivadas acá, a ver cómo tomamos, no, mejor con este. Aquí tengo derivada negativa, ¿cierto? Esta tangente, aquí tengo la tangente horizontal en el plano, en el punto P, y aquí tengo una tangente con pendiente positiva. ¿Ya?
O sea, va creciendo la primera derivada, pero lo que pasa es que con ese criterio es bastante fácil decidir si un punto es un máximo o un mínimo local, en el sentido de que simplemente calculo la primera derivada, busco los puntos donde esa primera derivada se anula, calculo la segunda derivada, evalúo la segunda derivada en ese punto y miro el signo, y con eso estoy lista. ¿Ya? Con eso ya se termina. Son esos 3 pasos, por eso ese criterio también es bastante útil, aunque si se fijan acá, ese criterio no sirve si la primera derivada no está definida, ¿ya? Necesitamos acá de que la primera derivada se anule para poder aplicar ese criterio, ¿ya? Pero después los pasos son fáciles. Entonces, miremos acá. Bueno, ya miremos este ejemplo acá, aunque simple, pero miremoslo. Aquí tomamos esta función, ¿ya? Y queremos saber dónde tiene máximos y mínimos locales. Entonces, primer trabajo siempre calculamos las derivadas. Aquí tenemos la f'. Aquí podemos factorizar, eso es bueno, ¿ya? Y podemos aprovechar de calcular al tiro la segunda derivada también, ¿ya? Y nos va a dar esto entonces. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar los puntos donde f' de x vale 0. Ahora, si miramos acá arriba, en esta parte, f', entonces, como lo podemos escribir de esta forma, por un lado va a valer 0 si x es 0, ¿sí? Y acá si x vale más 3, ¿ya? Porque 3 menos 3 me va a dar 0 y se va a anular aquí este factor. Entonces, tengo esas opciones, esas 2 opciones. Aquí están puestas. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer simplemente es, tomamos la segunda derivada y la evaluamos para estos valores de acá. Para estos valores de acá, este y este. ¿Ya? Entonces aquí, por eso está acá, el f2' en 0, bueno, que vale 0 también, y f2' en 3, que es algo mayor que 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos concluir entonces? Por un lado, ese criterio que vimos recién nos dice directamente de que en el segundo caso, acá en este caso, como la segunda derivada es positiva, implica, aquí podemos decir directamente, aquí con x igual a 3 es mínimo local. Ya. Bueno, ahora, lo único es que, ¿qué hacemos con esto acá? Aquí en 0, la segunda derivada también se anula. Y si miran acá, este criterio acá, estas desigualdades acá son estrictas. ¿Ya? Así que, en un primer momento, según este teorema de acá, o esta prueba, digamos, no podemos sacar conclusión. ¿Ya? Entonces tenemos que mirar eso un poco más con cuidado. Y entonces, o sea, aquí, por decirlo así, el criterio que vimos acá, este criterio para este valor crítico acá, no nos entrega información, no nos sirve, ¿ya? Entonces hay que buscar por otro lado,
Y en este caso, entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, una cosa sería aquí mirar si hay un cambio de signo en la primera derivada. El criterio que habíamos visto antes. Y en este caso, a ver, bueno, tenemos aquí para la primera derivada, 4x² por x menos 3. Ahora, si x es más pequeño que 0, entonces esto de aquí, el x² sigue siendo positivo, ¿ya? Y el x menos 3 es negativo. Y para un x más grande que 0, bueno, pero más pequeño que el 3, entonces esto de aquí sigue siendo negativo y esto positivo. O sea, la primera derivada, perdón, siempre es negativa. O sea, aquí no ocurre ningún cambio de signo o de tendencia en la primera derivada. Y eso lo que significa es que bueno, creo que aquí abajo seguramente pusieron el gráfico, ¿no? Ah. Yeah. Ping, ping. Ya. Lo que pasa es que aquí la función original, la que estoy analizando, siempre es decreciente. Aunque en el punto, en el 0, ¿ya? Como que para de decrecer pero sigue decreciendo. Ah, bueno, aquí está, ¿ya? Entonces, este de acá, este punto crítico, no es un extremo de ninguna manera, sino que es simplemente punto de inflexión, ¿ya? Bueno, y aquí lo que graficaron también es que hay un segundo punto de inflexión, que es, porque esto aquí, la segunda derivada se anula para x igual a 0, acá por este factor, y se anula para x igual a más 2 también. Entonces ahí tenemos otro punto de inflexión acá, ¿ya? Pero aquí para analizar, como queremos encontrar los extremos relativos o locales, entonces el tema es que como la segunda derivada acá no nos entrega ningún resultado, entonces tenemos que mirar el signo, cómo se comporta el signo de la primera derivada, cerca del punto. Ya, eso. Bueno, aquí pusieron más detalles respecto a eso. A ver, nos quedan... Lo que pasa es que, bueno, acá... es que en sí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, porque esos ejercicios ustedes los pueden ver en el texto también, que como les dije, se puede descargar de manera gratuita, pero me gustaría hacer un ejercicio con ustedes que no esté desarrollado, si les parece. ¿O prefieren ver el ejercicio del texto? ¿Qué me dicen? Hagamos uno. Sí, hagamos uno. La primera opción que dio usted. Ya, o sea, hagamos uno de acá. Entonces... no, con gráfico no. Aquí. Entre el 9 y el 18. Escojan un ejercicio.
Ya, dígame, ¿cuál ejercicio quieren hacer? A ver, a ver, propongo que no sea uno, o sea, no sé, el 15 se ve interesante, el 16, el 10. No, es que no es ni tan pulento como dices. Pero si quieren hacer el 10 primero, ya está bien. A ver, 4x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Ya. Lo único que espero es que ojalá pronto ustedes estén al día para poder, ¿dónde? Aquí, para poder hacer realmente clases de puros ejercicios y no tener que ver materia. Pero bueno, es lo que por ahora nos toca todavía, porque como el semestre pasado no se alcanzó a ver todo, ya 4x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Ya, perdón por lo del 14, pero eso no lo vamos a alcanzar a hacer hoy día. Ya, entonces, aquí queremos saber si aquí hay extremos locales para esta función. Entonces, lo primero que hacemos aquí es derivamos, ¿ya? Entonces, esto aquí simplemente nos va a quedar 12x cuadrado más 6x menos 6 como primera derivada. Y esto aquí lo puedo escribir como 6 por... Entonces me quedan acá 2x cuadrado más x menos 1. Bueno. Y calculamos la segunda derivada. Ya. ¿Qué va a ser aquí? Entonces, 24x más 6 aproximadamente. Entonces aquí factorizamos el 6 y me queda 4x más 1. Ya. Ahora, queremos saber, entonces, bueno, primer paso, calculamos las derivadas. Listo. Entonces, segundo paso, ahora buscamos f' de x igual a 0 y buscamos aquí el valor correspondiente del x. En el sentido de que como f' aquí es un polinomio, eso claramente está definido en todos los números reales, ya para todo r. Así que no nos va a ocurrir aquí el caso de que la primera derivada no esté bien definida, ¿ya? Entonces, aquí entonces buscamos dónde se anula el asunto y esto va a ocurrir cuando 2x cuadrado más x menos 1 sea igual a 0. Entonces aquí, bueno, perdón, es una costumbre mía. Esto no es un medio, el índice, sino que es x1 y x2, ¿ya? Es para indicar ambas soluciones. Esto va a ser aquí 1 partido por 4 por menos 1 más menos raíz de 1 más 4c, o sea, 8. Ya. Entonces nos queda un cuarto por menos 1 más menos raíz de 9, que es 3. O sea, vamos a tener aquí un x. No.
x1 igual a, entonces, menos 1, menos 3, menos 4, menos 1. Y un x2 igual a, aquí van a ser 2. No. No, sí. 2 y 2/4. Bueno, me queda un medio. Ya. Bien, entonces tengo aquí las dos soluciones. O sea, y estos de acá son mis puntos críticos. ¿Ya? Ahora, siguiente paso, lo que hago es tomo la segunda derivada y la evalúo en estos puntos. Entonces, para el primer punto crítico, tenemos en menos 1, tenemos acá y aquí. Entonces, menos 4 más 1 es menos 3. Menos 3 por 6 me va a dar menos 18. Y esto es menor que 0. Y aquí entonces puedo concluir al tiro de que x1 igual a menos 1 es máximo local. Gracias a ese criterio que vimos recién. ¿Ya? Entonces, miremos la segunda derivada para el otro punto, para un medio. Y ustedes están tan calladitos, no, como que no hablan mucho. Me tienen que interrumpir, ¿ya? Si no entienden algo. Bueno, pero aquí entonces tenemos 4 por un medio, o sea, me quedan 2 más 1, entonces 3, y aquí entonces es más 18, que es mayor que 0, por lo tanto, en x2, que es igual a un medio, tenemos un mínimo, mínimo local. Eso. Aquí ustedes pueden ver, es bastante rápido. Si utilizamos ese criterio, podemos decidir fácilmente si tenemos máximo o mínimo local. Después, aquí podríamos, aquí claramente esto es un polinomio, ya como este grado 3. Entonces, claramente cuando x tiende a menos infinito, esto va a tender a menos infinito también. Y cuando x tiende a más infinito, esta función aquí tiende a más infinito. O sea, la imagen de esta función aquí es todo R. ¿Ya? Pero al menos sabemos de que existen esos extremos locales. Y lo que podríamos hacer ahora, por último, sería calcular los valores. Aquí con valores f en menos 1 y f en un medio. Ya, pero eso es después como para completar solamente. Eso. Se entiende que esa herramienta en sí es una herramienta súper útil, fácil de usar y de aplicar. Y podemos sacar, por lo general, podemos sacar las conclusiones al tirito. ¿Dudas, consultas? Nada, profe. Bien. Lo que pasa es que estamos en la hora. Profe, ¿Sí? es que